Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre las billeteras virtuales y qué información brindan estas billeteras a FIP y cómo nos pueden afectar en nuestra vida diaria y en nuestra relación justamente con el fisco. Así que bueno, vamos a empezar, no sin antes recordarle que tenemos activa la aplicación Mi Cafecito, en donde pueden colaborar con la creación de contenido de este canal de YouTube para que yo pueda seguir generándoles toda esta información que les traigo con mucho gusto. Y también recuerden suscribirse y compartir este video. Bueno, vamos a ver qué informan las billeteras virtuales de nosotros al fisco. Tenemos que la Resolución General 5193 del año 2022 mejoró justamente los controles que hacían sobre las billeteras virtuales. Sabemos que, a diferencia de los bancos, las billeteras virtuales venían como un poco más rezagadas en el tema de informar a FIP nuestros movimientos, ¿no es cierto?, de dinero. Entonces, en el año 2022, y a raíz de que creció tanto el uso de billeteras, ya sea acá en Santa Fe, tenemos la billetera Santa Fe, tenemos todas las billeteras que manejan criptomonedas y a su vez pagos en pesos o en cualquier moneda. Entonces eso aumentó tanto en pandemia que AFIP no se quedó atrás y les dio el mismo régimen de información que tenían antes los bancos. Entonces ahora tenemos más cruce de información y estamos sujetos a estos informes que hacen tanto las entidades bancarias como las entidades no bancarias, pero que son de cobros y pagos electrónicos. Entonces, tenemos esta resolución general que nos dice que AFIP actualizó los montos a partir de los cuales la administración de billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes. ¿Cuáles son esos movimientos? Bueno, y vamos a ver entonces el resumen que les armé en cuanto a la resolución general 5193 del 2022, que supongo que en este año 2023 van a aumentar estos valores, pero son los vigentes a enero del 2023. Vamos a ver que cualquier movimiento mensual superior a 30.000 pesos nos va a hacer ingresar en este régimen de información. Entonces, el primer monto que debemos saber es que cualquier movimiento en el mes que tengamos superior a los 30.000 pesos nos hace ingresar al régimen de información de las billeteras virtuales y de los bancos a la FIP. Si el saldo final mensual es mayor a los 90.000 pesos, ya sea en positivo o en negativo, es decir, saldo deudor o acreedor, también se informan. Recuerden que los gastos son también informados a FIP y también tienen relación, ¿no es cierto?, con nuestro encuadre tributario. ¿Por qué? Porque los gastos tienen que tener origen justificado. Entonces, y debemos tributar impuestos justamente por ese origen de los fondos. Entonces, también tengan en cuenta el tema de los gastos y no solamente el tema de los ingresos a sus cuentas bancarias o a sus billeteras virtuales. Otro movimiento que nos da ingreso a este régimen de información son las transferencias bancarias o virtuales, ya sea que sean a CBU con B larga, que son las cuentas bancarias, son las transferencias bancarias, o la CB corta U, que son las transferencias virtuales. Aquellas transferencias, ya sean bancarias o virtuales, superiores a 200.000 pesos, también nos hacen ingresar al régimen de información de estas entidades para con el fisco. Entonces, las billeteras virtuales, al igual que los bancos, pueden embargar activos, es decir, que si debemos impuestos, si tenemos alguna deuda con el Estado provincial, municipal o nacional, también son sujetos de embargo las billeteras virtuales a través de toda esta normativa que, como les dije, lo que tiende es a buscar la equidad y la igualdad entre las cuentas bancarias y las cuentas virtuales, porque ya casi son lo mismo y está reconocido eso. Entonces, tengamos en cuenta estos valores. ¿Qué pasa? Muchos clientes me dicen, yo no debo nada, no tengo nada que ocultar, no tengo problema. Pero ¿qué pasa? Siempre hay algo que nos afecta y que después tenemos que justificarlo ante el fisco. Si nosotros somos, por ejemplo, monotributistas o responsables inscriptos y tenemos estos movimientos informados dentro de
billeteras virtuales o de nuestras cuentas bancarias y tenemos transferencias que son, por ejemplo, porque participamos de un grupo de regalos de cumpleaños, de las madres del jardín o de nuestros amigos y nuestros parientes nos transfieren dinero porque nosotros somos los que tenemos el efectivo, entonces vamos y pagamos y después nos transferimos. Cuando vamos a cenar, uno paga en efectivo y después todos le transfieren al otro. ¿Qué pasa? Todos esos movimientos, una vez que son informados a AFIP los toma, o sea, los tiene informados y en su sistema no los desagrega, no sabe de qué, si eso es por tu actividad comercial o es por tu actividad social, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? En el monotributo, por ejemplo, cuando tenés la recategorización semestral, AFIP te informa los movimientos que tenés en los gastos, digamos, con tarjeta de débito o con transferencias y demás, y todos esos gastos pueden afectar nuestra categoría de monotributo. Y asimismo, por más que no corresponda, porque no correspondía facturarlo, porque recibimos una transferencia, no sé, de nuestra mamá porque nos envió dinero, o de un amigo porque estuvimos juntando plata para el regalo del cumpleaños o demás, entonces esas no correspondía facturarlo, pero AFIP puede llegar a intimarnos para pedir información, puede bloquear la cuenta y mientras tanto que justificamos, juntamos toda la información, vemos de dónde fueron esos movimientos y demás, perdemos tiempo sin poder acceder a nuestros activos. Entonces, siempre está bueno tener esta información para saber a qué nos estamos, digamos, exponiendo y qué es lo que puede llegar a pasar. Por más que después AFIP nos diga, bueno, ok, no tenías que facturarlo, estás bien categorizado y demás, podemos perder un montón de tiempo y un montón de trabajo justificando todos estos movimientos y de dónde surgieron. Puede pasar que AFIP te informe o puede pasar que no. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Simplemente es la normativa que está vigente y que vos sepas que si tenés una cuenta en una billetera virtual y trabajás, por ejemplo, con criptomonedas, tenés que tener todos estos valores ya afianzados y ver qué es la información que el fisco recibe de las cuentas, ya sean virtuales o bancarias. Otra cuestión importante es saber qué es lo que informa el banco o la entidad o la billetera virtual a la AFIP. Va a emitir un informe sobre la nómina de cuentas con las que se identifica el CUIL. Y, por ejemplo, esto está bueno porque muchos me dicen, bueno, yo me abro, no sé, 10 cuentas en tal billetera virtual o tengo 10 billeteras virtuales y con eso divido las ganancias de criptoactivos, por ejemplo, que es la consulta que más recibo, y entonces no tiene AFIP la información sobre mis cuentas porque no supero esos montos que están en la normativa. Y resulta que justamente estas entidades, una vez que superan el monto y que ingresás al régimen de información, se le informa a AFIP todas las cuentas que vos tenés en esa entidad y todos los movimientos que realizaste. ¿Por qué? Porque todo está vinculado a un único CUIL que tenemos, o QUIT. Entonces todo está vinculado a nuestro DNI, a nuestro CUIL, a nuestro QUIT. Entonces no hay forma de que tengas 200 cuentas virtuales y no seas informado a AFIP si superas estos parámetros. Entonces, bueno, en este video estoy tratando de responder todas las consultas y los comentarios que me hacen los clientes o los mismos usuarios de esta plataforma de YouTube, donde en comentarios nos pueden ir poniendo si recibieron pedidos de información de AFIP o si tuvieron algún problema con esto de tener muchas billeteras virtuales, de superar estos montos y tener que justificar estos movimientos que tienen con su encuadre tributario. Me ha pasado de amigas que me han dicho, no, yo no tengo Mercado Pago, no pasa nada, y últimamente han tenido retenciones de ingresos brutos en la cuenta de Mercado Pago y me consultaban, che, ¿esto qué es? Bueno, eso es porque no estás inscripta en ingresos brutos y te están reteniendo un porcentaje mayor a través de la cuenta de tu cuenta virtual de Mercado Pago, y si vos tuvieras la situación en regla, pagarías muchísimo menos impuestos. Puede ser que te corresponda o que no te corresponda pagar ese impuesto. Entonces vos estás pagando por algo que no sabes si te corresponde o no. Y también en un futuro te pueden llegar hasta bloquear la cuenta, porque si vos no tenés los comprobantes de facturación de esos movimientos que tenés, también puede llegar a afectarte de esa forma. Y otra cosa que informan
es las altas, bajas y las modificaciones que se produzcan de esas cuentas y obviamente los movimientos. Vamos a ver algunas noticias que salieron, por ejemplo, en los periódicos. Esto es El Cronista. Casi 6 de cada 10 transferencias ya involucran una CBU, y esto era lo que les decía antes, en donde el comienzo de la pandemia, el cambio del paradigma del dinero, que ya es más dinero virtual que otra cosa, en donde ha crecido exponencialmente el uso de billeteras virtuales y de otro tipo de monedas. Entonces ya la gente tiene, en vez de, digamos, 6 de cada 10 transferencias se realizan a cuentas virtuales. Entonces por eso es que la AFIP puso el ojo ahí y también las quiere equiparar con las cuentas bancarias. Otra noticia acá de ámbito financiero, en donde en julio del 2022 ya nos decían que el uso de las billeteras virtuales había crecido el 193,5% en el mes de mayo del 2022. Imagínense ahora que estamos en el 2023, cómo creció todo ese uso de billeteras virtuales, y sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, donde tenemos la famosa billetera Santa Fe, que hizo blanquear un montón de dinero en la economía, de formalizar todos aquellos negocios que no estaban formalizados y de blanquear todo ese dinero, ya sea en tributos como en ingresos, ¿no es cierto? Entonces ese es el resumen de qué es lo que informan estas billeteras virtuales y las cuentas bancarias a AFIP y cuáles son los montos que nos hacen ingresar en este régimen de información. Espero que les haya servido la información y nos vemos en el próximo video.